Buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar del direccionamiento IP. Es una materia indispensable para trabajar con redes y tenemos que saber muy bien de qué estamos hablando y cómo hacer todos los cálculos necesarios. Entonces, lo primero que vamos a comentar sobre las direcciones IP es que las IPs que estamos utilizando hoy en día mayormente son IPs de versión 4. Eso significa que son IPs compuestas de 32 bits divididas en 4 números, es decir, 4 números representados cada uno por un octeto, 8 bits. Esos números pueden ir desde 0 a 255 y se separan por puntos. Al ser direcciones de 32 bits, si utilizamos 2 a la 32, obtenemos que tenemos hasta más de 4.000 millones de direcciones posibles, pero resulta que hoy en día no son suficientes. ¿Por qué? Pues porque somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. Cada persona probablemente tenga más de un dispositivo, entre ordenadores, tablets, teléfonos móviles, consolas. Cada persona puede necesitar más de una dirección. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para tener más direcciones de las que podamos utilizar? Pues podemos utilizar NAT, que es una solución que se ha venido dando hasta ahora. Ya hablaremos de NAT en otro momento. O IP versión 6, que serían ya direcciones de 128 bits y por tanto más de... Estaríamos hablando de sextillones de direcciones. En principio deberían ser más que suficientes y no se agotarían jamás. Bueno, lo primero que tenemos que saber de este tipo de direcciones es que se dividen en clases y cómo sabemos de qué clase es cada una de las IPs que veamos. Lo único que tenemos que hacer es coger el primer número de las direcciones IP y pasarlas a binario. Entonces, a mí, por ejemplo, si me dan una dirección 90, 5, 100, 8, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Coger esta dirección, cojo el primer octeto y paso 90 a binario. ¿Cómo lo hago? Pues poniendo los 8 bits correspondientes, y si tenemos en cuenta que cada posición, empezando desde 1, vale el doble que la anterior, pues no tengo más que calcular. Oye, pues 128 se pasa de 90, 64 sí que puedo coger. Si cojo 64 y 32 me voy a 96, por lo tanto me estaría pasando. 64 y 16, esto me daría 80. 80 más 8, 88 y 2, 90. Esto sería 90 en binario. Como veo que empieza por 0, ya sé que esto es una clase A. Bien, pues borro esto. Y ya hemos visto cómo saber la clase de cada dirección IP. Como veis en la pantalla, tenemos clases que van desde la A la E, clase A, B, C, D, E. Si hacemos el cálculo, lo que vamos a obtener es que las clases A van a ser aquellas que vayan desde las direcciones que empiezan por 0 hasta las direcciones que empiezan por 127. Las clases B son aquellas que empiezan desde el 128 hasta 191. Clases C van de 192 a 223. Clases D van de 224 a 239 y clases E van desde la 240 a 255. También tenemos que decir que todas estas direcciones, aparte de dividirlas en clases,
se dividen también en público y privado. ¿Qué significa esto? Que las IPs públicas son aquellas que podemos encontrar en Internet. Son direcciones que solo pueden utilizar los ISPs. ISPs, Internet Service Provider, que pueden ser Movistar, Euskaltel, AT&T, France Telecom, todas las operadoras de Internet. Solo esas operadoras de Internet pueden utilizar las IPs públicas. Nosotros, en nuestra red local de casa de una empresa del instituto, tenemos que hacer uso de IPs privadas. ¿Y cuáles son esas IPs privadas? Pues si cogemos una dirección de clase A, serán aquellas que empiecen por 10 y únicamente aquellas que empiecen por 10. Es decir, que de este grupo de aquí, de aquellas direcciones que van de 0 a 127, solo la que empieza por 10 es una clase A de uso privado que podemos utilizar en nuestra red local. Además, esas clases A van acompañadas de una máscara por defecto de 255.000 o, si utilizamos el prefijo, esto sería un /8. Si necesitamos una clase B, tendremos que coger de este rango que va de 128 a 191 aquellas que empiezan por 172, 16 a 172, 31. Solo esas direcciones, es decir, que contaríamos con 16 posibilidades. Y estas irían acompañadas de una máscara 255-255-00, que si utilizamos el prefijo sería un /16. Si necesitamos una clase C, pues cogeremos del rango que va de 192 a 223 aquellas direcciones que empiezan por 192, 168. Y estas tienen como máscara por defecto 255, 255, 255, 0, que si utilizamos el prefijo es igual a /24. Por último, D y E son clases multicast y experimentales que no podemos utilizar. Es decir, que no podemos utilizar para nuestras redes locales, no las pongáis. Vamos a borrar esto. Bien. Dicho esto, si echamos el cálculo, podemos ver que todo se calcula en base a potencias del 2, ¿vale? Entonces aquí vemos que solo tenemos una única dirección de red de clase A que sea privada. Y si echamos el cálculo, pues vamos a tener 2 a la 24 menos 2 equipos posibles en esa red. 2 a la 24 menos 2 equipos posibles en esa red. Es decir, solo la red 10 y luego si cojo los tres siguientes números serían, os recuerdo que son octetos, por lo tanto 8 y 8, 16 y 8, 24, entonces 2 elevado a 24. Y menos 2 porque tengo que quitar el identificador y el broadcast en cada red. De momento no sabemos qué son, pero ya lo veremos más adelante. Lo mismo sucede con las de clase B. Entonces aquí veo que tengo de 172.16 a 172.31, veo que son 16 redes, y la parte de host XX son 16 bits, por lo tanto puedo meter 2 a la 16 menos 2 host. Clase C serían aquellas direcciones que empiezan por 192.168x y nos da que son 256 redes con 254 hosts posibles. ¿Cómo sé yo todo esto? ¿Y qué es esto de las máscaras que estábamos mencionando? Bueno, pues ¿qué es una máscara? Es una dirección IP especial en la que si pasamos la máscara a binario vamos a observar que todos los unos aparecen a la izquierda y a la derecha todo ceros.
Nunca vamos a ver unos y ceros intercalados. Todo unos a la izquierda, todo ceros a la derecha. La parte que está a 1 indica cuál es la red o subred en una dirección IP que se nos dé. Mientras que la parte que está a 0 indica la parte del host al que la parte de host en una dirección IP que se nos asigne. Por ejemplo, si me dan una máscara 255.255.255.0, tenemos que esta parte de aquí nos va a indicar la red o subred, mientras que el último 0 va a ser el host dentro de esa red. Si la IP que nos dan es 192.168.567, lo que tengo es que esta primera parte de aquí, los tres primeros números serían la red, mientras que el último número, el 67, sería el número que identifica al equipo dentro de esa red. Es decir, que seríamos el equipo 67 dentro de la red 192.168.5.0. Ya veremos ejemplos de cálculos en el siguiente vídeo que prepare. Borramos esto y lo único que nos queda por mencionar son unas direcciones IP especiales que están reservadas y que tampoco vamos a poder utilizar como es normal. Entonces, ¿qué direcciones son esas? Si vemos un 0000, estaríamos hablando de una IP especial que hace referencia a la red actual en la que estemos. Si vemos 255.255.255.255, lo que estaríamos hablando es de una multidifusión, es decir, de un envío de paquetes a más de un equipo. Si veis una dirección que empiece por 127, la habitual suele ser 127.001, pero cualquier cosa que empiece por 127 estaríamos hablando del loopback, que es una interfaz virtual que todos los equipos tienen para que los diferentes procesos que están corriendo en esa máquina puedan intercambiar información entre sí. Y otra más que es importante mencionar son todas aquellas direcciones que empiecen por 169.254. ¿Qué es esto? Esto hace referencia al protocolo APIPA. El protocolo APIPA no es más que cuando tenemos un equipo configurado para configurarse automáticamente a través de la red, habitualmente utilizando el protocolo DHCP, y si no recibimos ninguna configuración de ningún servidor, se nos queda el equipo sin configuración. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema va a asignar una dirección que empiece por 169.254 a nuestro equipo. ¿Para qué sirve esto? Pues si tenemos un segundo equipo que también está configurado de esta forma, podemos echar un cable cruzado entre ambos equipos y conseguir una comunicación directa punto a punto. Bueno, esta es la teoría en cuanto a direccionamiento IP versión 4, por supuesto, y espero que os haya resultado de interés. También os aconsejo que veáis el siguiente vídeo en el que voy a hacer 3 ejemplos de cálculo de red, tanto de clase A, clase B y clase C, para que veamos cómo podemos conseguir los identificadores de red, el broadcast y el rango que podamos utilizar para configurar los equipos y dispositivos de red que tengamos en nuestra red local. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.